su juventud en la Argentina. Regresó a Inglaterra a casarse con mi abuelita. Ellos tuvieron algunos hijos, 5 hijos, y algunos nacieron en América del Sur. No sé mucho de mi abuelo, de su vida, de cómo fue él, pero él tenía trabajos. Para él fue fácil encontrar trabajo. Tenía unas destrezas de la mecánica de medias y él pudo ir a las fábricas de medias y así calcetines y así. Siempre tuvo trabajo. Entonces, cuando él se enojó con su empleo, como empleado, él solo salió y buscó otro trabajo. Entonces ellos vivieron varios años, como 8 o 10 años en la Argentina, también vivieron en Colombia, vivieron en Venezuela. Entonces tuve un tío nacido en Colombia, una tía nacida en Colombia, un tío nacido en Venezuela, y así hay muchas conexiones así con América del Sur. Yo recuerdo que cuando visitamos a mis abuelos, que muchas veces ellos hablaban español para mantener cosas en secreto de nosotros, los gringos que no hablaban el español. Y mi abuelo también hablaba por lo menos un poco del guaraní. Y a veces él y mi abuela platicaron un poco en guaraní. Entonces tuve la oportunidad de escucharlo un poco y de conocer algo de este idioma muy raro y de la vida de mis abuelos. Y muchas veces mi mamá, como ellos se trasladaron mucho durante su juventud, ella dije que somos gitanos, que nos vamos de un país a otro. Entonces, tengo ese trasfondo intercultural, muchas historias de la vida de ellos cuando eran jóvenes y niños viviendo en América del Sur. Yo crecí en los Estados, pero siempre con esta historia y también con una conexión por medio de la iglesia de mi denominación con el país de Guatemala. Entonces, cuando era joven, yo decidí hacerme misionero y la única opción fue ir de misionero a Guatemala. Tuvimos muchos guatemaltecos en la casa cuando yo estaba creciendo. Entonces estudié el español en la secundaria, fui a la universidad, fue mi concentración también a estudiar el español y después pasé a estudiar la lingüística. Saqué un máster en lingüística y después un doctorado en la sociolingüística. Pero fui a Guatemala a trabajar en el principio como sembrador de iglesias, como un misionero tradicional, pero después pasé al Instituto Lingüístico de Verano y comencé mi trabajo como lingüista y sociolingüista. Nunca he hecho un poco de traducción, pero nada real, nada que podría decir que realmente es traducción. Pero sí trabajé con algunos pastores traduciendo estudios bíblicos a un idioma maya, un idioma que yo no hablaba, pero durante mis años en Guatemala tuve la oportunidad también de aprender otro idioma maya que es el quiché. Entonces yo puedo conversar en el quiché. No me atrevo a hacer cosas muy formales en el idioma, pero sí pude funcionar en la comunidad y con los amigos y hermanos de habla quiché. Entonces, esa es mi experiencia de principio en las misiones y en la lingüística con el Instituto Lingüístico. Cuando terminé el doctorado, regresé a Guatemala y pasé unos años, dos años ayudando en la universidad, en una de las universidades privadas ahí, como director de la Escuela de Lingüística. Y en ese programa trabajamos mucho con
los jóvenes, los estudiantes indígenas, ayudándoles a sacar una licenciatura en la lingüística aplicada. Entonces trabajé con muchos jóvenes que eran maestros bilingües, personas que querían trabajar en sus propias comunidades en los idiomas mayas de Guatemala. Después de estos años así en la universidad, me invitaron a tomar varios roles internacionales en el ILB, entonces nos pasamos a vivir en Dallas. Yo había vivido ya casi 20 años en Guatemala. Los niños nacieron allá, son medio guatemaltecos y después nos trasladamos a Dallas, a la sede internacional del CIL, y ahí estuvimos 15 años mientras que los niños crecieron. Cuando ya habían salido los niños de la casa, ya grandes, ya adultos, entonces mi esposa y yo decidimos que íbamos a regresar a trabajar en el campo y fuimos a Asia, fuimos al país de Malasia para trabajar, no directamente en Malasia, sino en programas de capacitación, de consultar en los programas en varios países de la Asia. Pero nos basamos en Malasia, estuvimos ahí 4 años. El último año que estamos ahí, se murió mi esposa. Entonces yo decidí quedarme ahí el resto del año, pero después regresé a Dallas y ahí me radico ahora viviendo en Dallas, pero también sigo viajando, impartiendo cursos. El año pasado pasé 4 meses en Tailandia, en la universidad, ahí enseñando, no este curso, pero un curso de introducción de la sociolingüística. Este curso es la 4ª vez que vengo aquí a Lima a impartirlo. Como ya han notado, escribí con un colega el texto que usamos y este modelo del Zoom es un modelo que juntos hemos elaborado con la ayuda de muchos que nos han dado consejos y nos han ayudado a elaborar las ideas que estamos presentando. Entonces, por eso estoy aquí, que tengo una pasión para impartir estos conceptos. Me gusta mucho estar aquí con ustedes. La primera vez que vine, como ya había vivido en Dallas, había pasado casi 15 años o más, 20 años casi, que no hablaba mucho el español. Entonces me costó bastante arrancar de nuevo el uso del idioma, pero poco a poco vino otra vez y como ustedes van a notar, sigo con algunos problemitas del idioma, pero espero que tendrán paciencia y que podamos, que me corrijan, por favor, y también que podamos comunicarnos de una manera muy buena y que podemos así seguir colaborando en el curso. Lo que vamos a hacer hoy en el curso, en esta clase, es pensar un poco sobre los contextos. Yo hace un año me jubilé del CIL, entonces ya estoy más o menos libre para hacer lo que quiero hacer. No tengo jefes. Entonces, durante la trayectoria de mi experiencia con CIL, cuando yo fui a Guatemala en el año 76, el país fue muy distinto de cómo lo es ahora. Y yo creo que ustedes, aunque son jóvenes, también pueden darse cuenta de que el mundo ha ido cambiando. Y el mundo en que nosotros comenzamos, nosotros los ancianos, cuando comenzamos nuestros trabajos, fue un mundo bastante distinto de lo que estamos
observando hoy en día. Entonces, debemos pensar en eso, porque muchos de los modelos, de las prácticas, los métodos que hemos usado en programas de desarrollo lingüístico, estos métodos se desarrollaban hace 40 o 50 años. El SIL, la organización a que yo pertenecía, ya tiene 85 años de existencia. Entonces, la experiencia de los pioneros, los primeros traductores del SIL, fue una experiencia que es bastante diferente de lo que estamos mirando hoy en día. Yo recuerdo la primera vez que mandé un correo electrónico de mi computadora, que fue una cosa así, por medio de una línea telefónica, y tardó como 5 minutos para que un mensaje de 12 palabras pudiera pasar por esa línea y llegar a los estados. Casi siempre estamos acostumbrados de mandar un correo de papel y tardó 2 semanas para llegar. Tuvimos que esperar por lo menos 2 semanas para una respuesta. Entonces, los medios de comunicación eran muy, muy distintos de lo que tenemos hoy. Anoche estaba chateando con mi hija, que está en Australia, y si tardó 30 segundos, yo estaba un poco molesto. ¿Por qué está tardando tanto que no llega? Entonces, es un mundo nuevo, un mundo muy diferente. Entonces, vamos a platicar un poco sobre eso. Entonces, vamos a pensar sobre cómo fue el mundo de hace 70 años. Ustedes no lo recuerdan ni yo no tengo 70 años, pero casi. Pero, ¿cómo fue? Y hay unas fotos ahí que nos dan una idea de cómo fue. Estos son fotos de Lima, creo, o de Argentina. No me recuerdo bien dónde los saqué, pero ¿cómo fue el mundo de hace 70 años? Y vamos a discutirlo un poco. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre este mundo, este entorno de hace 70 años? ¿Cómo fue? Tal vez sus padres recuerden, o sus abuelos les han contado de en los días pasados no pudimos hacer tal y tal cosa, o siempre teníamos que hacer algo así porque no había cierta tecnología. Entonces, ¿cómo fue ese ambiente, ese entorno de nuestros padres y abuelos? Ajá. Más o menos, sí. Yo nací en 50, entonces yo no me recuerdo mucho de esa década, pero sí. Ok, no había tanta globalización como hoy. Ok, no fue fácil viajar, ir a conocer. Sí, ¿cuántos de ustedes han salido de su país antes de este viaje? Casi todos, ¿verdad? Muy bien. Y en aquel entonces había muchos que ni habían salido de su pueblo, ¿verdad? Y pensar en salir a otro país fue algo bastante grande, una experiencia. ¿Qué otra cosa? Cuando salía de la manera como de la familia, de su país o de su entorno, era despedirse de la familia y de todo lo conocido. Pero en la actualidad hay muchas maneras de permanecer en contacto con la familia, y resulta que en muchos lugares donde uno va también hay personas de su país que le ayudan de todas maneras a estar con
la comida y eso, a tener ahí un contacto, no parecer Ujú. Entonces hay más contacto ahora que antes. Ujú. ¿Otras ideas o comentarios de algunos que están a distancia? ¿Qué cambios han visto en su entorno ahí donde están? Tendrán que activar sus micrófonos para contestarnos. Sí, en el caso de nosotros los huancas, por ejemplo, había poquísima movilidad para poder desplazarnos de nuestra comunidad a las ciudades y nuestros cuestión de vestidos típicos manteníamos, no conocíamos como ahora porque no había mucha conexión con la ciudad, manteníamos nuestro propio ropa típica, mayormente la alimentación o las comidas que crecen en la comunidad. Y generalmente había poquísima movilidad donde yo me acuerdo que nos trasladábamos con camiones. Ahora a mi comunidad llega ya los autos, station, ese tipo de movilidad. Ok, muy bien, gracias. ¿Otro comentario? ¿Otras ideas? ¿O de aquí o de allá? Quizás también había un sentido más de familia, ¿no? Porque no había esto de los malls, los centros comerciales o las distintas diversiones que uno a solas puede hacer, ¿no? Si no había simplemente una plaza central, un parque central, era como toda la familia iba a ese lugar y a veces los niños podían divertirse políticamente. La experiencia es distinta, ¿no? Cada uno va por su parte. De hecho, en ese tiempo tenía sentido como que era distinto al que ahora. Celebrar Año Nuevo era distinto que ahora, era todo de familia. Ahora el Año Nuevo es como cada uno hace lo que viaja, sale de paseo, se va con los amigos, ¿no? Entonces, creo que era más un sentido de familia, de hogar, ¿no? De tener ese calor hogareño. Muy bien. ¿Otro comentario? Yo, por ejemplo, sé, mi abuelo hizo una carretera para la zona de la selva, entonces ahí pasó una zona que hablaba solamente era monolingües, huancas, ¿no? Entonces, y también hizo una carretera para la costa y varias zonas, y mi abuelo aprendió con más ingenieros extranjeros todas variantes del idioma huanca. Pero yo personalmente ya niño, hace más o menos 50 años ya, yo no vivía hace 70 años, miraba que las personas mayores hablaban, o los jóvenes, idioma huanca, y la zona entrando al braille, que le llaman, ¿no? Y he vuelto después de casi 50 años, y ya no miraba las mulas, los caballos, miraba todos los carros 4x4, ¿no? Y he notado también que la mayoría de la gente ya habla español. Ya no hablan como en aquella época solamente el idioma huanca. Bien. Hermano Eduardo, ¿quiere hablar con nosotros? ¿No? Sí, sí, hermano. A los pueblos Junicuí, estaba en aquel tiempo, ¿no? En el siglo XX, por ahí, en que realmente allá no tenemos conocimiento a los pueblos Junicuí. Y entonces, ahí había llegado el Evangelio, había contacto más o menos ahí, y en 1955 ha tenido un contacto con misioneros. Y ahí, en este 1955, nació mi mamá. Y entonces en ese proceso, y creció mi mamá todo, y después nací en 1972. Y entonces mis abuelos han recibido el Evangelio
y luego mis padres, y como yo estoy contando como la tercera generación, en aquel tiempo no había nada, ni lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahora han superado, avanzando como avanza tecnología, ahora aprendemos lo que es en la vida real. Entonces, eso es lo que estoy orgullo de aprender, y también a los pueblos unicuí más o menos ya está en el proceso del aprendizaje. Entonces, en aquel tiempo no era así. Entonces, ahora la tecnología ha avanzado y estamos juntos, aunque estamos lejos, escuchando y hablando todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que aprendemos en el mundo real. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a pensar un poco de, ya lo han mencionado, pero vamos a enfocarnos ahora en cómo es el mundo de hoy en día, en nuestras propias vidas, en las vidas de las comunidades, estos cambios que han mencionado de transporte, de comunicación, de contacto, ¿cómo es el mundo hoy? Por ejemplo, en Perú, ahorita que he venido me he dado cuenta que como estudiante de la vida hay más nacionalidades venezolanas, peruanos. Entonces, por medio del transporte se hace más fuerza la mexicana. Por ejemplo, un día en Colombia, de toda la casa me dice en el avión, entonces me ayuda a movilizar más personas. Muy bien. Entonces hay más facilidad de viajar, de ir a conocer, de salir de su pueblo, y por eso hay más contacto. ¿Qué más? Yo recuerdo hace 2 años visité una comunidad al norte de la frontera Perú-Ecuador, Xochuan, y al grupo que íbamos nos costó muchísimo llegar. Muchas horas en bus, muchas horas en tequeteque, una avioneta, y al llegar al lugar había personas con celular. Y a mí me sorprendió mucho porque el acceso a la información de la tecnología ha avanzado bastante. Yo creo que ahora hay menos lugares no contactados, no alcanzados, y al lugar donde uno va encuentra televisores, celulares. Ese es el mundo de ahora, la globalización. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más ha cambiado? Ya lo han mencionado, pero vamos a enfocar un poco más sobre algunos aspectos. Sí, hermano. Yo lo que quiero es, bueno, sí, ciertamente son los avances, pero también por otro lado las nuevas problemáticas. Ahora se habla de contaminación también, entonces ríos que no estaban contaminados ahora con el progreso, la industria, hay deforestación también, y como que también a la humanidad le falta muy poca sensibilidad porque está inmersa en un mundo virtual, en donde ahora ya no es el iniciativa comunitaria, sino individual. Okay. Sí. Sí, buena observación. Vamos a hablar un poco de eso en un momento, un poco más sobre los efectos de la globalización. Alzas tu mano y De adelante. Sí, Paul. En este siglo ya XXI, volviendo a las comunidades, por ejemplo, en el territorio del idioma Huanca, se ha afectado la parte ecológica. Ha habido deforestación, también muchos animalitos que se miraba con más frecuencia, ya no se ve esos animales, ¿no? Entonces, también vemos que en el aspecto lingüístico, ya las personas mayores son, ya no son monolingües, sino son bilingües, y también muchos a veces están dejando el idioma y están hablando más el español. Gracias. Muy bien. Hay más comodidad
para las personas, pero es una comodidad que no es sostenible porque no se piensa como en el impacto que estamos dejando en el ecosistema, por ejemplo, con el uso del plástico, con todas las cosas que de alguna manera tenemos a nuestro alcance, los vehículos. Entonces cada uno puede tener su vehículo y ya no nos comparten y generan también más contaminación. Todas las cosas que no se reusan y que antes sí se reutilizaban. La ropa, por ejemplo, actualmente las grandes marcas no hacen ropa duradera, sino hacen ropa para una temporada, de forma que las personas ya después la pueden desechar, y de hecho en muchas ocasiones no es que la puedan desechar, sino que la tienen que desechar porque es ropa que no es para toda la vida. Entonces ya no se hacen cosas durables, es como todo inmediato, pero no hay ese largo plazo en nada, y eso afecta también nuestras relaciones. Hay como un establecimiento de relaciones por necesidad o por el uso que uno pueda requerir de alguna persona, pero ya no hay una profundidad en las relaciones, aún en la familia. En países de primer mundo, donde, por ejemplo, hay acceso más fácil a la medicina, no como nosotros, que es un poco más complicado, entonces necesitamos a la familia. Entonces, en lugares en donde hay una mayor facilidad para acceder a las diferentes cosas en la edad mayor, pues las personas como que también se pierden ese sentido de familia. Muy bien, gracias. Bueno, entonces podemos ver que han habido algunos cambios bruscos, grandes, en la situación de muchas comunidades. A veces hemos pensado que, bueno, esas comunidades son muy retiradas, que no les afecta lo que está pasando en las ciudades, pero podemos ver que sí, estos aumentos en transporte, en comunicación, en contacto, han tenido un efecto tremendo en las vidas de estas comunidades. Entonces vamos a pensar, ahí está, un poco sobre lo que es la globalización. Y hay un párrafo completo en la plataforma que pueden leer, pero el párrafo es un poco complicado, un poco difícil seguir el hilo. Entonces lo he hecho un resumen de lo que dice esta señora Solano. Ella es hispanohablante, pero escribió en inglés. Entonces esta traducción es mía, no son las meras palabras de ella, pero es más o menos una traducción de las ideas grandes de su artículo sobre la globalización. Y ella da dos definiciones, dos maneras de entender qué es la globalización. Una es lo que podríamos decir la perspectiva más o menos bíblica, según su teología, su manera de interpretar la Biblia. Y la segunda es la perspectiva más o menos económica, política, capitalista de lo que es la globalización. Entonces, la primera perspectiva es que la globalización tiene la presuposición de justicia y reciprocidad, de que todos tenemos obligaciones para con los demás, que el cosmos es también nuestro vecino y que el mundo que podemos conocer es el entorno en que Dios se manifiesta y está elaborando la redención y la salvación, y que Dios ha estado haciendo esta obra de restauración desde antes de los albores de la humanidad. Es decir, desde el principio, esta restauración global ha sido el programa de Dios. Es algo que Él está haciendo para restaurar a la creación, a lo que debe ser. Entonces, eso es una perspectiva teológica que viene de una manera de leer las narraciones de Génesis, las narraciones
de cómo Dios ha estado obrando, trabajando en la historia para restaurar lo que nosotros llamamos el reino, lo que es la justicia, cuando Dios ya ha restaurado a todo para que sea lo que Él quiere que sea. Entonces, eso es una perspectiva, y es una perspectiva que podemos compartir. Yo creo que tal vez hay algunos que puedan criticarlo un poco, pero es más o menos una perspectiva bíblica. La otra perspectiva es más secular, es la perspectiva que, como ella dice, no lo puse aquí, pero ella dice que esto es lo que promueva los medios de comunicación modernos. Esto es la globalización, que tiene que ver con mercados libres, con una economía globalizada que borra la diversidad, haciendo que todos vestimos, comemos, consumimos los mismísimos productos. Entonces, ustedes aquí pueden comprar productos de Levi, de Wrangler, de Adidas, estas marcas internacionales, todos los compramos, todos los usamos, y cuando uno encuentra una persona está vestido completamente igual a otra persona, pero que vienen de partes completamente distintas del mundo. Tal vez no hablan el mismo idioma. Pero con este proceso también viene la imposición o la dispersión de los idiomas poderosos como inglés, mandarino, chino, español, francés, los idiomas, lo que llamamos dominantes. Ellos vienen con esto porque son los idiomas del mercadeo, son los idiomas que más se usa para ese proceso de ampliar mercados. Y los que promueven esa perspectiva dicen que, bueno, eso es proveer oportunidades a las comunidades que no han tenido estos productos a su alcance, que antes las personas no podían comprar pantalones Levi, que son buen producto, que ellos merecen tener acceso a estos productos, que ellos merecen tener nuestros productos, y a la vez nosotros vamos a ganar porque hay un mercado más grande y un mercado más amplio para los productos. Entonces, estas dos perspectivas están un poco en conflicto, porque la primera es una perspectiva que valora a la diversidad, que dice que todos estamos creados por Dios, que todos somos hijos, personas, seres humanos con nuestras propias culturas, con nuestros propios idiomas, y esa diversidad es algo que Dios quiere, que Dios promueve, que Dios quiere restaurar. Y la segunda perspectiva es uno que dice que todos debemos ser iguales, que no debe haber diferencias, que estas diferencias disminuyen los mercados. Si todos no hablamos el mismo idioma, no podemos compartir nuestros productos. Entonces, mejor que todos hablemos un solo idioma, o que hablemos idiomas que tienen muchos hablantes, para que puedan haber mercados más grandes y más amplios. Entonces, estas dos perspectivas sobre la globalización son perspectivas en conflicto, y nosotros cuando entramos a trabajar con comunidades debemos tener en mente que la globalización tiene sus lados buenos, tiene algunas ventajas, pero también tiene sus problemas. Trae problemas para muchos que no han tenido este contacto, que no han tenido estas oportunidades, y esto es
una situación para las comunidades originarias, las comunidades indígenas, que ellos tienen que evaluar. ¿Qué vamos a mantener de lo que es nuestro y qué vamos a aprovechar de lo que es del mundo global? Y cuando es bueno incorporar estas tecnologías, estas oportunidades, estos productos, y cuando no es. Y es para nosotros quienes trabajamos con estas comunidades un problema ético, es decir, tenemos que evaluar qué es nuestro rol en aconsejar, en ayudar a las comunidades. Y por eso muchos misioneros de los años pasados han sido criticados fuertemente porque ellos, pensando que esto es una tecnología buena, vamos a introducirla a la comunidad, pero lo que ha pasado son las consecuencias no esperadas, no pensadas de introducir tecnologías, productos, maneras de vivir que realmente no son buenas en sus consecuencias para las comunidades. Entonces, eso es la razón en que en este modelo que estamos presentando siempre hablamos de que las decisiones son de la comunidad. Y el rol que tenemos nosotros como foráneos, personas de afuera, es darles perspectivas sobre cuáles son las opciones, pero también darles consejos sobre los costos y las ganancias que vienen, los beneficios que vienen de cualquier decisión que van a tomar. Entonces, eso es una perspectiva grande que siempre debemos tener que, aunque para mí también estos pantalones son buenos, pero no es cierto que siempre estarán buenos para otro. Y no debo empujar ni imponer, sino consultar con la comunidad para ver qué es lo que ustedes quieren hacer. Y el problema para las comunidades locales, para muchas comunidades que no hablan idiomas dominantes, que no han tenido muchas oportunidades, es que ellos sienten estas presiones de adoptar nuevas tecnologías, adoptar nuevos productos. Y cómo vamos a mantener nuestra identidad cuando están llegando estos marcadores de una identidad global. Entonces, esto es lo que debemos tener en mente desde el principio del curso, que sí estamos hablando del desarrollo, pero es un desarrollo que está definido por la comunidad y no por nosotros o por otros que vienen desde afuera. Pablo. Sí. Un fenómeno que se está viendo en las comunidades hoy en día es que, por ejemplo, la elección de los jefes o los amos de las comunidades ya no están basados en un modelo de integridad o de sabiduría en el jefe de las comunidades. Hoy en día ya se eligen a los jefes por si el jefe maneja idiomas que en cierto modo van a ser relevantes para la comunidad en cuanto a negocios, comercio, tecnologías que van a llegar a la comunidad. Ya no se eligen a los jefes por la sabiduría que tiene el jefe o por la experiencia que él tiene para jugar distintas cuestiones dentro de la comunidad, sino ya porque él conoce más, sabe leer, sabe negociar, maneja idiomas, sabe español, sabe el otro idioma, entonces él debe ser el jefe. No hay interés si en la comunidad después van a haber distintos detalles o consecuencias por causa de esto, eso no importa. Lo que importa es que por honor a la globalización la comunidad se ve afectada porque también una comunidad en cierto modo quiere desarrollarse, pero a veces no se ven los efectos colaterales en esto, ¿no? Los efectos como consecuencias que pueden traer el hecho de que en este mundo nada más un jefe es una persona determinante en una comunidad. Y no solo en comunidades así, sino también en países enteros. Hoy ya no se eligen presidentes por su integridad o
por su sabiduría. Ya se elige presidente porque va a ser una buena persona, un buen modelo en todo el mundo, que nos va a hacer quedar bien. No interesa si está con una mujer, está con otra mujer, eso no importa. La globalización es lo que nos importa, quedar bien con nosotros. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a tomar unos momentos para que ustedes en sus mesas, en sus grupos donde están, puedan discutir un poco sobre estas preguntas. La primera pregunta es, ¿están de acuerdo que se puede entender el concepto de globalización según el primer sentido? Es decir, de justicia, reciprocidad, etcétera. Segunda pregunta, anoten algunas palabras o frases claves que caracterizan la segunda perspectiva, la globalización económica. ¿Pueden dar ejemplos de los efectos de esta clase de globalización? 3, ¿cómo respondemos a la globalización económica? Nosotros como trabajadores, practicantes del desarrollo, ¿cómo debemos responder a esto? Y como ustedes que son miembros de comunidades que están experimentando estas presiones. Y 4, comparten lo que habrán descubierto con el grupo. Entonces vamos a tomar solo 10 minutos para que puedan discutir muy rápido estas preguntas y después vamos a escuchar lo que han dicho, las decisiones o las respuestas que tienen a las preguntas. Entonces, ustedes en sus grupos a distancia, por favor, yo creo que pueden ver las preguntas. Si quiere, puedo regresar a la diapositiva previa para que puedan ver otra vez las definiciones. Y voy a estar cambiándolo de vez en cuando para que puedan ver las definiciones y las preguntas. Pero discuten donde estén y vamos a escucharles después. Muy bien. Y Mary, como estás sola, puede discutir con sí mismo, por favor. Muy bien, entonces en sus mesas aquí creo, o forman grupos, si quieren, de 4, de no más de 4, para que puedan hacer las discusiones. Entonces tal vez tendremos 3 grupos aquí, 3 y 4, y los 3 que están escuchándonos. Entonces, 10 minutos para pensar y después un tiempo para informar.
Tienen 2 minutos más. Un minuto. Muy bien, vamos a terminar sus discusiones, sus conversaciones y vamos a escuchar lo que han pensado, si pueden compartir. No sé si uno de los grupos quiere ir primero. Hay que elegir su representante para dar su informe. Vamos a hacerlo pregunta por pregunta. Entonces,
¿Cómo han contestado a la primera pregunta? ¿Están de acuerdo que se puede entender el concepto de globalización según el primer sentido, la de justicia, reciprocidad, etcétera? Entonces, si no hay voluntario, voy a escoger. Ok, vale. Use el micrófono. Nosotros hablábamos como grupo que nosotros cuatro estábamos de acuerdo, sí lo entendíamos, pero si lo exponemos a la humanidad global como tal, no, porque de hecho nosotros somos cristianos y entendemos el derecho de justicia, la justicia de Dios que es divina, lo usa y pasa en la humanidad, que se entiende la justicia como algo vengativo o pagar una condena, y si es algo malo, entonces creemos que el sentido de globalización está sucediendo en el mundo. Muy bien. Gracias. Otro grupo sobre la primera pregunta. Bueno, nosotros también pensamos que estamos de acuerdo con la definición que da la autora acerca de la globalización. Sin embargo, también vemos que hay otros enfoques como el trabajo de las Naciones Unidas que si bien podrían proveer como una definición de la globalización, la cual es buena, ya que defiende la diversidad, no la elimina. Sin embargo, eso ya llevado a la práctica no es tan real. Ok, gracias. Otro grupo. Ok, aquí atrás. Ya. Pues los de Huanca. En un momento, por favor. Un momento. Adelante. Los cuatro del grupo de nosotros hemos hablado, estamos de acuerdo que la globalización tiene con justicia igualdad, pero puede traer desventajas. En algunos momentos la justicia no es justa, como por ejemplo, un ladrón está en la cárcel injustamente, pero a veces otros están ahí y al día siguiente lo pueden soltar. Y bueno, eso es lo que nos podemos llevar a Okay. Muy bien, entonces, los de Huancayo, por favor. Ya. Aquí en el grupo estamos de acuerdo con la idea de la justicia y reciprocidad, aunque no tanto quizás algunos de la manera teocrática de Dios, ya que para algunos el Dios supremo es la madre naturaleza, otras cosas, ¿no? Es otro tema. Pero el hecho de que todo idioma, toda cultura debe ser respetado y debe tener por igual esa reciprocidad. Por ejemplo, en el Perú, el Huanca, en el caso de nosotros, no es, digamos, tratado justamente igual como los demás familias lingüísticas quechua, como el Runacime, el Cusco, etc. Entonces, en el mismo país Perú, vemos que no hay justicia por igual a las culturas y a los idiomas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos de acuerdo con este concepto de esta autora, de que debe haber en un mundo globalizado justicia y reciprocidad fuera de cualquiera que sea su creencia. Muy bien, gracias. Entonces, los de Pucallpa. Bueno, hermano, en cuanto a nosotros, por la pregunta 1, que es la globalización,
no estamos de acuerdo, ¿no? Porque tenemos conocimiento bastante, casi todo el mundo del país no estamos libremente con nuestras costumbres, digamos, culturalmente, ¿no? Digamos que nosotros a los grupos comunicuy no estamos libremente porque casi la mayoría del país no nos respetan nuestros idiomas, cultura. Ahora la generación está muy cambiada porque ya hay algunas personas, nuestros hermanos, están olvidando costumbres, idiomas y otros más. Muy bien. Gracias. Entonces, Mary, a ver si tiene comentario. No nos escucha. ¿Escucha? Sí, Ok. sí, sí. Entonces, que adelante, Mary. ¿Sí? ¿Me escucha? Bueno, Eh, yo estoy... ¿Sí? ¿Me escucha? Ay, Está hablando Mary. Soy Lida, de Huancayo. Entonces, vamos a escuchar a Lida primero. Adelante. Ok, gracias. Buenos días. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Porque está hablando del respeto, de la reciprocidad que se tenía antes con la comunidad, ¿no? En cuanto a sus manifestaciones culturales, en pensar en los demás y en todo. O sea, antes y con esa reciprocidad hicieron muchas cosas en cuanto a construcción de repente de centros educativos que lo hicieron en faenas comunales, construcción de locales comunales también, que todo fue en faenas, vías de acceso, puentes, que hicieron nuestros antepasados, pero con esa reciprocidad que había, ¿no? Estoy de acuerdo con ese concepto que dio la autora. Ok, gracias. Entonces, Gracias. Mary. Okay. sí, yo estoy de acuerdo con el sentido de reciprocidad que hay, aunque en cuanto a la justicia, esto creo que no siempre se logra, ¿no? Nunca se logra una igualdad en justicia a nivel de las comunidades, ¿no? Siempre ellas tienen que luchar a veces por la justicia y no se logra esa equidad que dice, ¿no? La autora. Muy bien. Gracias. Ok. Está ahí. Mesías. No le miramos, pero vamos a ver. Ok, yo creo que no. Muy bien, entonces, la segunda pregunta. Anoten algunas palabras o frases claves que caracterizan la globalización económica. Y por el tiempo vamos a tener solo un ejemplo de cada grupo, si tienen ejemplos. Entonces, vamos a comenzar aquí atrás y vamos al revés. En la segunda pregunta que hemos hecho nosotros es el transporte interconectado, que nuestros padres antes para llegar a un lugar tenían que caminar por caminos, tenían que quedarse o alojar en una casa para el día siguiente continuar el camino y para llegar al lugar indicado. Pero ahora se ha visto que llegaron carreteras o están haciendo pistas y es más fácil llegar. De lo que antes llegaban 2 días, ahora pueden llegar a 1 hora o 2 horas. Y eso es lo que... Ok. Entonces, este grupo aquí, de la segunda pregunta. Media hora más, por favor.
de la globalización económica, el ejemplo que podríamos decir es acerca del libre mercado, una palabra. Este básicamente consiste en reducir impuestos para que en los diferentes países para que los productos generados en otro país puedan ingresar al mercado. Esto tiene sus ventajas y desventajas, como de pronto todo lo que vimos ahorita en la globalización, todo en la teoría parece que funcionará bien, pero en la práctica siempre es llevado al extremo y favorece solo a unos pocos. Entonces, el libre mercado lo que está ocasionando es de pronto una nueva esclavitud que el mundo no conocía y en donde hay pues una gran explotación laboral, sobre todo en muchos países como en India y en China, en donde las personas de pronto encuentran una mano de obra barata y muchas multinacionales se aprovechan de esa situación. Y nada, esta nueva esclavitud, aunque no está avalada por los estados modernos, sí la miran y no la han regulado para que no. Muy bien. Entonces, el tercer grupo. Bueno, nosotros hablamos de varios factores, pero creo que uno de los fundamentales es el consumismo, que fomenta la globalización. Mayor globalización, más consumismo, cosas que antes no eran necesarias, o quizás sigan siendo sin ser necesarias, porque el otro lo tiene, lo quiero tener, cosas que en las comunidades antes tampoco se veían, también están sucediendo. Entonces, eso es lo que más o menos necesitamos para la. Muy bien. Entonces, Mary, vamos a escucharle a usted ahora. Se me fue la conexión aquí. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, es lo del libre mercado, que, bueno, es igual desfavorable, ¿no? No hay una igualdad cuando dicen libre mercado, porque siempre entran más productos, digamos, de países industrializados, y en cambio comunidades o países que no tienen mucha industria no pueden competir o de la misma forma, ¿no? Con los productos que ofrecen. Muy bien, gracias. Vamos con Lida. En una comunidad campesina. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ya, ok. Tomando el ejemplo de una comunidad, una ventaja es el acceso a la tecnología y a los medios de comunicación, como que antes se transportaban de repente con acémilas y ahora lo hacen con un medio de transporte, ¿no? Ya sea un bus, camión, auto. Y ahora la desventaja es que se pierde la riqueza, el bagaje cultural de esa comunidad, ¿no? Como es el idioma, la vestimenta, las manifestaciones culturales que tienen ellos en cuanto a lo que es reciprocidad, el aini, las faenas, las vestimentas, el idioma, cómo se va perdiendo, ¿no? Eso es mi apreciación. Muy bien, gracias. Entonces, ahora los de Pucallpa, por favor. Bueno, en caso de la globalización económica, entonces la importancia es, en todo tenemos que consultar, ¿no? Consultar del comercio, de globalización económico, y después acordar del libre mercado, y así poder difundir como punto de vista económico con acuerdos comerciales, hasta incluso el punto lo que queremos llegar. Entonces, eso es muy importante de hacer acuerdo. Muy bien, gracias.
Entonces, los de Huancayo. Gracias. Por ejemplo, bien conocido en nuestro entorno, tenemos a la papa la huancaína, ¿no? Entonces, la papa huancaína, el producto que se está vendiendo en el mercado difiere de lo que es su origen y que es muy saludable a la salud. Por ejemplo, se usaba el rocoto, ¿no? Entonces, ahora lo usan el ají de Lima. Originalmente es rocoto, ¿no? Porque en Lima se consigue en mayor cantidad el ají de Lima. Entonces lo licúa y eso no es bueno para la salud, ¿no? Entonces también tenemos en aspecto de global, hay muchos términos que no se están manteniendo en la zona central. Por ejemplo, el término aguaymanto, que en zonas, en la parte central se usa como capulí, pero originalmente es el puchipuchi. Entonces la parte lingüística se está terminando midiendo un producto comercial como aguaymanto, y ya no se usa el término de puchipuchi, por ejemplo, en el centro del país. Gracias. Muy bien, gracias. Mesías, no le habíamos escuchado antes. A ver si quieres hacer un comentario. Bueno, si es que me escuchas, Sí. entonces acerca de la... Si me escuchas, entonces acerca de la globalización económica. En mi punto de vista, para lograr responder la globalización económica como la cultura, tenemos que comenzar a emprender algunos trabajos para poder lograr esa globalización. Ese sería mi punto de vista, porque si nosotros como la cultura no iniciamos buscando cómo generar, cómo obtener los ingresos económicos, entonces no podemos responder la globalización. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a dejar las últimas preguntas para otro tiempo, porque tengo que terminar esto antes de terminar la clase. Pues ustedes pueden compartir entre ustedes los resultados de sus discusiones y espero que esas preguntas les habrán ayudado a pensar un poco sobre este tema. Lo que vamos a tratar ahora es una discusión sobre la pobreza. De cuando hablamos de la globalización, un asunto que siempre surge es que la globalización, según el punto de vista o la perspectiva económica, casi siempre da ventajas a los ricos y desventajas a los pobres. Entonces vamos a pensar un poco sobre la pobreza y mañana vamos a hablar de cómo esto afecta o cómo esto tiene implicaciones para comunidades. Pero hay cinco caras de la pobreza. Hay otras maneras de pensar sobre la pobreza, pero me gusta este modelo porque nos ayuda bastante a entender que hay varios aspectos a la pobreza. Y ahí está. Okay. Este modelo dice que hay 5 caras de la pobreza. Casi siempre cuando decimos que alguien es pobre, que pensamos en lo material, que no tiene dinero, que no tiene cosas, que hace falta ropa o comida. Entonces, eso es la cara de lo material. Y eso es lo más común. Casi siempre si uno habla con una agencia de desarrollo y dicen que, bueno, nosotros abarcamos la pobreza, están enfocados en proveer comida, proveer empleo, ayuda económica, cosas así de lo material. Pero hay otros aspectos que son importantes también. Y uno que es importante para nosotros es lo espiritual. Vamos a definirlo un poco. Otra cara es la cívica y también la identidad
y las aspiraciones. Entonces vamos a platicar un poco sobre cada una de estas caras, estas perspectivas sobre la pobreza. Y está yendo muy lento el internet, por eso tarda. Lo primero, como ya mencioné, es la pobreza material. Es todo aquello que despoja, digamos, me desconecté. Vamos a ver si sale. Bueno, lo material es, según el autor, es todo aquello que despoja a un ser humano de los requisitos físicos para sostener una vida amplia. Y entonces eso es la cara de lo material. La segunda es la pobreza espiritual, que es en un sentido todos somos pobres. Este programa. Muy bien. En un sentido, todos somos pobres sin un conocimiento de Dios y su compromiso y amor hacia nosotros. Entonces, este es el lado espiritual, que es un enfoque para muchos de nosotros. La pobreza cívica es la falta de oportunidad de los excluidos y de los pobres para formar su propio futuro y tener un papel en su propia gobernación, en su propio futuro. Y la pobreza de identidad surge al ser menospreciado persistentemente, una sensación de que la comunidad a la cual perteneces no tiene valor o que tú mismo no tienes valor. Y la última es la pobreza de aspiración. Se manifiesta en la convicción personal o comunitaria de que no es posible lograr un cambio, que el cambio mismo es imposible. Pues estos son varios aspectos de la pobreza, y en un programa de desarrollo a nivel de la comunidad hay oportunidades, hay necesidades de abordar todas estas caras de la pobreza. No es suficiente en cuanto a solo dirigirnos hacia la pobreza material o la pobreza espiritual, sino que hay que pensar en una forma holística sobre las necesidades de las comunidades. Y eso es uno de los aspectos de nuestro modelo, que es un modelo holístico, que estamos pensando no únicamente ni comenzamos con el idioma, sino que pensamos en las necesidades, en la situación actual de la comunidad, en todos estos aspectos de pobreza. Y muchas veces las iglesias evangélicas muchas veces no han pensado así holísticamente. Tenemos un enfoque espiritual, pero dejamos a un lado otros aspectos de las necesidades de las comunidades. La Iglesia Católica ha desarrollado una teología bastante más amplia sobre la justicia social y cómo evangelizar, llevar las buenas nuevas a las comunidades, que es mucho más holística, que realmente abarca estos aspectos. Entonces, esto es un lado en que nosotros los evangélicos
tenemos que crecer, tenemos que ampliar nuestra visión, que no solamente estamos interesados en las almas, sino también en los cuerpos, en las comunidades y en las aspiraciones, la participación cívica, en todos estos aspectos. Entonces, esto es algo que a veces es un poco difícil de escuchar, pero sí es una necesidad que, y yo creo que es una perspectiva bíblica, que si estamos hablando de justicia, de reciprocidad, de la restauración de lo que ha caído con la entrada del pecado al mundo. Entonces todo esto es parte de la misión que Dios nos ha dado. Y hay algunos escritores que hablan no de las misiones o de la misión de la iglesia, sino de la misión de Dios, que esta restauración es el missio Dei, es la misión de Dios mismo, y que Él está trabajando en estas comunidades, aunque antes de que lleguemos nosotros. Él ha estado trabajando con estos pueblos desde hace siglos. Y entonces esto es una perspectiva que debemos buscar, de qué ha hecho Dios aquí, qué está haciendo Dios aquí, y cómo podemos nosotros participar con Él en estas necesidades que las comunidades tienen. No sé si tienen preguntas o comentarios, es un poco controversial tal vez, pero yo creo que eso es algo que ustedes que ya están lanzando a la obra de desarrollo, de trabajar con comunidades que están entrando a las misiones. Es una perspectiva importante que llevemos estas ideas, que sí podemos especializar. Sí, yo soy lingüista, yo trabajo con los idiomas, yo soy alfabetizador o educador, trabajo en la enseñanza, pero mi perspectiva es holística, que la educación así aisladamente realmente no es suficiente. Ayuda, pero no es suficiente. Entonces hay que integrar nuestras actividades con compañeros, con socios, con otros que están interesados en ayudar y buscar la manera de lograr las soluciones a los problemas que tienen estas comunidades. Entonces, a ver si hay comentarios, dudas, quejas con estas ideas. Pero desde el principio quiero que ustedes sepan de yo vengo de esta perspectiva, que estamos involucrados en algo muy holístico, que no es únicamente espiritual, tiene un componente importantísimo de dirigirnos a las necesidades espirituales, pero las buenas nuevas son más que confesar sus pecados, de que hay salvación un día en la eternidad, sino que Dios está trabajando hoy en día donde estamos, y por medio de nosotros y por medio de las comunidades donde trabajamos. Entonces, eso es la perspectiva que vamos a promover durante el resto del curso, que sí vamos a hablar del desarrollo lingüístico, pero eso no es el todo, sino que estas comunidades viven una vida completa, no solamente son sus idiomas. Entonces, esto es la perspectiva que necesitamos. Ahí termina el sermón. Ahora vamos a la ofrenda. Muy bien, comentarios. Tenemos unos 5 minutos tal vez para si quieren decir algo. Sí. Porque Jesús, cuando él iba aquí, primero nos ayudaba también, y nos predicaba la palabra. También predicaba la palabra. Entonces, yo siempre, nosotros estamos en un mundo
también es interesante y Ujú. entonces nosotros también podemos ocuparnos como una comunidad de poder abarcar estas áreas, pero siempre con la idea de Dios, porque a veces podemos equivocarnos mucho, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias. Bueno, esta perspectiva abre mucho el panorama y va definiendo el horizonte. Y bueno, también lo que llama la atención es que la propuesta plantea ya el uso interdisciplinar del humano. Y eso siempre es bueno para un fin, y más para este fin que es el del anuncio de la vida nueva, de que otro mundo realmente es posible. Ujú. Muy bien. A ver si alguien a distancia quiere dar un aporte o comentario. No sé quién está hablando. Creo, doctor Paul, bajo ese criterio de que la ventaja tiene siempre los que tienen mayor poder, hablando de las culturas y de los idiomas, siempre va a estar en ventaja las culturas que tienen un estatus alto, que tienen más prestigio, quizás dentro de un país de las diferentes culturas o idiomas. El otro, digamos así, entre comillas, el idioma minoritario, siempre va a estar en desventaja como el pobre frente al rico en todos los aspectos de estas 5 caras de la pobreza. Ejemplo, en la espiritualidad, voy a hablar un poquito cultural, no de ellos, desde el punto de vista de la cultura, quechua, el sol, el apotixi, huiracocha, la cultura del otro familia lingüística quechua, trata de imponer y ganar mayor espacio dentro de una cultura, la huanca, por ejemplo. Algunas personas huancas que han estado metidos en la cultura, inclusive han dicho, ya yo vi a un cristiano de una iglesia evangélica que era una iglesia evangélica que ha escrito algunos libros en huanca. Él dijo, no, tenemos que orar, bueno, al mundo evangélico dijo, tenemos que orar en nombre de Apotixi Huiracocha. Entonces, ese Apotixi Huiracocha, hablando culturalmente, no es el Dios de los huancas, es el Dios de la otra cultura. Entonces, veo de que la cultura que tiene mayor estatus, eso va siempre absorbiendo, comiendo a las demás culturas, ya sea en lo material, en las aspiraciones, en la identidad, en la cívica o en la espiritualidad, ¿no? Entonces siempre va a estar en desventaja, pero creo que sabiamente, justo en ese curso, me está haciendo pensar de que si tiene que ver cómo vamos a enfrentar esa cultura minoritaria ante esa absorción de las demás culturas. Yo estoy hablando dentro de la familia lingüística quechua nada más. Pensar en el español, en el inglés, ¿no? U otros idiomas. Entonces, gracias. Sí, bueno, eso sí es un problema, es un tema que vamos a discutir también en los días que vienen, que debe ser la manera en que trabajamos con los que no están de acuerdo con nosotros, que tal vez no comparten las mismas perspectivas. Entonces, eso es algo que sí estamos en una arena donde hay competencia de ideas, competencia de ideologías. Entonces, el reto para nosotros es cómo representamos
al mensaje del Evangelio y a nuestro Dios de una manera que es atractiva, que no es pugnante, que realmente valora al otro, a lo que no comparte nuestras ideas, y cómo hacemos nuestros argumentos de una manera que realmente convence y no solamente es una lucha. Entonces eso, no podemos controlar los del otro lado, los que no están de acuerdo, pero sí nosotros tenemos que portarnos de una manera que siempre es atractiva, que siempre es de confianza, que siempre es, que representa el Espíritu del Señor mismo, y que cuando entramos en conflictos de poder, sabemos que el mensaje de Cristo que no es la espada que gana la batalla. Entonces no vamos a confiar en los instrumentos de poder, sino vamos a buscar mejores relaciones, la sanidad, el bienestar de todos. Entonces eso es un reto, yo sé, es difícil, porque muchas veces sentimos atacados, sentimos afligidos, perseguidos, pero ¿cómo podemos dar un testimonio del amor, del Evangelio, de las buenas nuevas? Es lo que siempre tenemos que estar pensando. Yo sé que en cada situación eso a veces va a ser muy difícil, pero muchas veces caemos en la trampa de pensar, bueno, ellos están pugnando a nosotros, entonces vamos a luchar de igual manera, vamos a devolver lo que nos dan, pero eso no es el estilo del seguidor de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos ser mansos, pero a la vez fieles a la verdad, fieles a lo que, a la misión que Dios nos ha dado? Muy bien, hemos llegado a la hora. Lo siento que tenemos que cortar esta discusión. Solo hemos metido el pie nada más a los conceptos, pero vamos a pensarlo más, y siempre hay tiempo cuando pueden conversar, consultar sobre estas ideas. Muy bien, gracias a todos, gracias por su paciencia. Nos vemos mañana. Entonces, adiós.